Buenas tardes, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Tu servidor, el ingeniero Silvino Hernández, a nombre del equipo de producción, de ventas, de oficina, de soporte técnico de Quality Scanners, te damos la más cordial bienvenida y vamos a platicar un poquito sobre esta herramienta. En efecto, es un multímetro que tiene un amperímetro de gancho. Es un multímetro que va a servir para las funciones esenciales y aún las avanzadas que tenemos en el taller mecánico. Nos va a poder dar lecturas con una pantalla muy bonita, la verdad, muy pequeñito, porque en el vehículo no tenemos mucha oportunidad de espacios grandes, entonces para que puedas meterte entre los cables en un arnés, pues está pequeño, está pensado para el mundo automotriz, es un multímetro automotriz. Nos va a dar voltaje de corriente alterna y de corriente directa. La corriente directa es la que usamos mayormente en el auto. Cuando veas tú una pieza de estas, cerciórate que tenemos las dos corrientes. Es muy común porque es muy barato el equipo para corriente alterna. La corriente doméstica, la corriente industrial, la corriente que está alternando entre positivo y negativo, 60 ciclos por segundo aquí en México. Esa es la corriente alterna. También la tenemos en el alternador del vehículo, pero de ahí no sale porque tenemos una placa con diodos rectificadores y va directo ya a convertirse en una corriente directa. ¿Ok? Entonces, continua o directa, más o menos para el mundo automotriz las vamos a entender de la misma manera, y es importante que tu multímetro tenga la posibilidad de leer amperaje con una pinza amperimétrica. ¿Por qué? Porque ahí nada más voy a tomar un cable y de esta manera estaría leyendo el amperaje. Y otra vez, es importante que te cerciores que tienes amperaje de corriente directa y amperaje de corriente alterna. El amperaje de corriente alterna lo tienen prácticamente todas las pinzas amperimétricas. El que casi no tienen es el de corriente directa o corriente continua. La forma en que está ejemplificado es una línea recta con unos puntitos arriba. Eso quiere decir corriente directa o corriente continua. Cuando tenemos una forma sinoidal como una S acostada, como una culebrita acostada, esa es la corriente alterna. Entonces, voltaje y amperaje de corriente directa y voltaje y amperaje de corriente alterna debe poder medir tu multímetro y amperímetro de pinza. Bien, de ahí la función que sigue es Hertz. Los Hertz los vamos a utilizar muchísimo para checar los sensores de rueda, de velocidad, de árbol de levas, de cigüeñal. Todo aquel sensor que nos mande pulsos, puede ser incluso un sensor de MAP, de presión absoluta de múltiple, algunos sensores de flujo de masa de aire, también nos van a mandar pulsos. Entonces es importante que tengas esta función. Luego tenemos el tema de la resistencia. La resistencia, que vamos a checar todos los componentes de bobinas con esa función. Después tenemos la identificación de diodos, si es un diodo negativo o es un diodo positivo. Después vamos a tener también la capacidad de ver el tema de los capacitores. Los capacitores se miden en microfaradios. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene un capacitor? O condensador, también le dicen de esa manera. Entonces se utilizan los microfaradios. Tenemos milivoltaje de corriente alterna y corriente directa. ¿Por qué milivoltaje? Porque hay algunos sensores en el auto que tenemos que checarlos con esa característica. Tiene la posibilidad de identificar la corriente, la línea viva. Aparece en la pantalla la palabra live, eso quiere decir que puede checar la corriente, identificar el polo vivo. ¿Ok? Tiene además la posibilidad de leer la temperatura en grados Fahrenheit y en grados centígrados. Y trae una función para la corriente alterna, principalmente, se puede usar en la corriente continua directa, pero es importante que ésta esté pulsando, por ejemplo, para checar los pulsos de un inyector, de una bobina, pero no en el alto voltaje, sino en el bajo voltaje. Es una función que se conoce con las siglas en inglés N de niño, C de Carlos, V de voltaje. Y eso quiere decir no contact volt, o voy a poder checar el voltaje sin hacer contacto. Nada más acerco el cable aquí en esta naricita que tiene la pinza amperimétrica y ahí voy a poder checar si tenemos presencia o no de voltaje. Nada más inmediatamente me dice con un pitido si hay voltaje o no hay voltaje. ¿Ok? Trae una función extra, me voy a acercar tantito manteniendo la punta de la sonda, tiene un LED
para iluminar cuando estás abajo del tablero, cuando estás checando algo que tiene poca luz. Y algo interesante que ahorita vas a ver cuando nos acerquemos al vehículo es la pantalla tan bonita que tiene. Al ser una herramienta pequeña, tiene unas enormes ventajas, pero de repente también vas a toparte con algunas desventajas que tienes que tener la pantalla en una buena posición. Pero de las ventajas más importantes, por eso lo estamos ahora ya comercializando aquí en Cuauhti, es que es una herramienta multímetro, sí, pero con automático de selección. Si tú estás checando de voltaje de corriente alterna, lo identifica y no tienes que mover nada más que encenderlo para que lo puedas leer. Si estás checando voltaje de corriente directa, lo mismo. Amperaje de corriente alterna, amperaje de corriente directa, él solito lo identifica. Va a poder identificar si estás queriendo leer hertz o si estás queriendo leer resistencia en ohms. Todo esto de manera automática, no tienes que tocar, que mover una perilla, que calcular. Hubo por ahí algunos multímetros hace algunos años que tenías que hacer hasta unas cuentas, nada. Él está listo para funcionar sin tanto problema como los otros multímetros. Lo que sí vas a seleccionar es poder identificar la polaridad del diodo, eso tú lo seleccionas, identificar si estás leyendo un condensador, estás leyendo, quieres leer en microfaradios, un capacitor, la capacidad que tiene de almacenamiento en microfaradios, si quieres leer milivoltaje o si quieres identificar la línea viva o la línea que tiene corriente, y también tú tendrías que seleccionar si quieres hacer una lectura de termómetro. Bien, pero todo eso se selecciona en un solo botón y al irlo tocando va a ir cambiando y te va marcando en la pantalla qué es lo que seleccionaste. Entonces, sin más, vamos a acercarnos a la batería del auto para que lo veas en funcionamiento. Bien, lo prendemos, inmediatamente aparece la palabra auto y vamos a tocar el negativo y el positivo de la batería como ejemplo de la lectura que estamos haciendo. 12.7, lo viste, inmediatamente identifica el voltaje. Ahora vamos a hacer una prueba de resistencia, que es la lectura automática. Bien, seguimos en la función automática, vamos a checar esta resistencia, vamos a leer el valor que tiene, inmediatamente pita porque nos está marcando continuidad ya que tiene muy poquita resistencia, 3.9 ohms de resistencia. ¿Ves qué fácil es? No tuve que mover nada del equipo. De aquí me puedo regresar a leer voltaje. Inmediatamente nos detecta 12.7 volts de la batería. No tengo que cambiar nada. Y de aquí me puedo ir, ya que está en automático, a leer la resistencia. Y estoy viendo resistencia. Bien, vamos a hacer ahora la lectura aquí con la pinza perimétrica directo al negativo de la batería. Le voy a pedir a producción que nos abra la puerta, por favor. Y aquí inicia un pequeño consumo, ya cambió del negativo, ahora sí, a 1.30 a 1.35 amperes por la luz y los módulos que despiertan. Ahora vamos a prender la luz, por favor, toda, completa. Se va a 11 amperes. Vamos a poner las altas, por favor. Ahí nada más la palanquita la jalamos, perfecto. Sube a 19 amperes, mira para que veas las luces altas cuánto crecen. Bajamos las luces y otra vez, ok. Bien, apagamos y no queda en cero el consumo porque tenemos la puerta abierta y los módulos despertaron. Pero vamos a poner la llave solo en posición de encendido sin arrancar para que veamos la bomba de gasolina. Va. Ahí se escucha la bomba de gasolina, ya prendió, casi llegó a 7, luego a 5 y luego vuelve a bajar porque se apaga la bomba. Vamos a cerciorarnos de que estamos en punto muerto, ponemos el freno de mano bien puesto, pisamos el clutch y vamos a echar a andar, por favor. Pisamos el freno, perdón, y echamos a andar. Ya al prender sube a 3 amperes porque despiertan todos los módulos. Y ahí tenemos la luz de posicionamiento. Este carro mantiene las luces encendidas y por eso se va a 13, a 4. ¿Y por qué está variando? Bueno, porque aquí también tenemos ya el alternador y el regulador entrando. Cuando está negativo, la corriente está entrando a la batería. Cuando está en positivo, pues está saliendo. Y bueno, es como podríamos estar interpretando. Gracias, producción. Bien, vamos a ver ahora la función de temperatura.
Es tan simple como que yo viaje tocando selección hasta encontrar temperatura en grados centígrados en la pantalla principal y en la parte superior en grados Fahrenheit. La lectura es ambas, es dual, no tienes que estar haciendo cálculos. Esa es la temperatura ambiente. Me voy a acercar, esta es la sonda, voy a poner mi mano. De aquí me empieza a dar la temperatura de mi cuerpo, bueno, de los dedos, no de mi cuerpo, de los dedos. Pero voy a tocar una parte del motor que esté un poquito más caliente. Y aquí vemos cómo empieza a subir, 40, 41 grados. Y así de simple tú nada más acercas a la parte que quieres medir la temperatura y vas a poder estar en posibilidades de tomar esa lectura. ¿Ok? Eso es todo lo que tendremos que hacer. La sonda es muy simple, muy sencillita. Lo único que tengo que hacer es acercarme y tocar, es todo. Bueno, entonces repetimos las funciones que tiene el equipo. Voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente directa, amperaje de corriente alterna, amperaje de corriente directa, hertz, frecuencia, continuidad, resistencia, y yo selecciono con este botón que dice seleccionar, que está en rojo y que es el mismo botón que mantenido, si lo mantengo presionado durante unos segundos se apaga o lo mantengo presionado durante unos segundos se prende. Voy a seleccionar la parte de identificación de polaridad de diodos, capacitancia en un condensador, milivoltaje de corriente alterna y corriente directa, identificación de la línea viva de corriente, temperatura, que es la que estoy usando ahorita, y la posibilidad de, sin hacer contacto, identificar voltaje, no contact voltage, identificar voltaje, ¿ok? Tengo aquí para hacer la lectura o la precisión, aumentar la precisión de no contact voltage. Tengo aquí la posibilidad de, manteniéndola apretada, encender la LED que tiene en el centro de la pinza, y es un equipo pequeñito para que lo veas de qué tamaño es, para que quepa por todas partes en tu vehículo. Bien, este es un equipo muy útil, muy práctico, para que lo tengas en tu taller, para que le saques provecho, súper económico. Te vas a sorprender. En México no hay un multímetro con estas características automotrices para tu lectura, para tu trabajo diario, tan económico como este equipo. Llámanos, tenemos la posibilidad de enviártelo a cualquier parte de la República sin costo, te va a encantar. Y bueno, lo moderno, la imagen moderna de la pantalla también es algo que te va a gustar. En Cuauhti estamos listos para atenderte, tu servidor el ingeniero Silvino Hernández, nuestro equipo de producción, la gente en ventas, las asesoras, los asesores, la gente en oficina, la gente en soporte técnico, todos te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, dale like, suscríbete, comenta, porque eso es algo que nos ayuda para que más gente conozca esta increíble herramienta. Nos vemos en la próxima.